Simplemente decidió derribar un viejo cobertizo en su patio trasero y no esperaba nada inusual. Pero un golpe de la excavadora descubrió algo que había estado oculto bajo tierra durante décadas. Lo que encontraron los trabajadores sorprendió a todos. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Ethan Walker había construido su vida en torno a la resistencia mucho antes de que pensara en ello como una habilidad. No era algo de lo que se sintiera orgulloso ni de lo que hablara cuando la gente le preguntaba quién era. Era simplemente la condición silenciosa de su existencia, la forma en que sus días se desarrollaban uno tras otro, con pasos mesurados, elecciones cuidadosas y una conciencia constante de los límites. Se despertaba cada mañana antes de que sonara el despertador, no porque fuera inquieto o ambicioso, sino porque su cuerpo había aprendido que la preparación reducía el riesgo. Cuanto antes se levantaba, más control tenía sobre el día que tenía por delante, y el control era lo más parecido a la seguridad que conocía. Se movía por su pequeña cocina con la eficiencia del hábito, preparando café, comprobando el tiempo, echando un vistazo al calendario pegado en la puerta de la nevera. El calendario no era tanto un recordatorio de eventos como un registro de obligaciones, facturas de servicios públicos, pagos de la hipoteca, fechas de seguros, calendarios de mantenimiento. Cada cuadrado representaba algo que había que cumplir, gestionar o sobrevivir. Había poco espacio para la espontaneidad en su vida, y hacía tiempo que lo había aceptado. A sus 42 años, Ethan se comportaba con una serenidad que a menudo hacía que la gente lo subestimara. Era alto, de hombros anchos, y sus movimientos eran más deliberados que relajados. Años de trabajo físico habían moldeado su cuerpo hasta convertirlo en algo sólido y fiable, aunque el esfuerzo se notaba en pequeños detalles. La rigidez de su espalda por las mañanas, las tenues arrugas alrededor de los ojos que no provenían de la risa, sino de largas noches dedicadas a calcular lo que podía y no podía permitirse. Su piel tenía el tono oscuro de su herencia, un recordatorio visible de que el mundo no siempre le había ofrecido el beneficio de la duda, y su expresión se había convertido en una de calma neutralidad, un escudo que había aprendido a mantener. Había crecido aprendiendo que la estabilidad nunca estaba garantizada. Su infancia había estado marcada por adultos que trabajaban duro, pero que nunca parecían salir adelante. Por momentos en los que las cosas se desmoronaban sin previo aviso y había que recomponerlas con lo que se tenía a mano. No había redes de seguridad esperándole. No tenía familiares dispuestos a intervenir y absorber el impacto de un mal mes o un gasto repentino. La responsabilidad había llegado pronto a su vida y una vez que lo hizo, nunca la abandonó del todo. De joven, Ethan había aprendido a valorar la previsibilidad por encima de todo. No perseguía oportunidades que prometían recompensas rápidas, pero que venían acompañadas de incertidumbre. Elegía caminos más lentos, más tranquilos y más fiables. Esa filosofía lo llevó a su trabajo en el Departamento de Mantenimiento Municipal, un puesto que le encajaba como pocos. Era un especialista técnico, responsable de mantener sistemas en los que la mayoría de la gente no pensaba hasta que fallaban. Cuadros eléctricos en edificios públicos, generadores de emergencia, sistemas de ventilación, controles de acceso de seguridad. Su trabajo existía en el trasfondo de la vida cotidiana. Pasaba desapercibido cuando se hacía bien, pero se le culpaba inmediatamente cuando algo salía mal. Sus días seguían un ritmo constante. Llegaban las solicitudes, se evaluaban los problemas y se implementaban las soluciones. Profesores, administradores, empleados municipales y contratistas interactuaban con él brevemente, a menudo con impaciencia, ansiosos porque se resolviera su problema para poder seguir adelante. Rara vez alguien le preguntaba su nombre, rara vez alguien le daba las gracias. Y sin embargo, Ethan sentía un orgullo silencioso por su trabajo. Sabía que su diligencia mantenía los edificios en funcionamiento y a la gente a salvo, aunque ellos nunca se dieran cuenta. Hacía las cosas correctamente porque tomar atajos tenía consecuencias, y las consecuencias eran algo que no podía permitirse. Financieramente, su vida era un ejercicio constante de equilibrio. Sus ingresos eran suficientes para vivir, pero no para absorber los errores. Llevaba un control minucioso de todos sus gastos, no por obsesión, sino por necesidad. Sabía cuánto podía gastar en comestibles sin afectar a la hipoteca.
Sabía cuánto combustible consumía su coche y planificaba sus rutas en consecuencia. Aplazaba las compras, reparaba las cosas él mismo cuando era posible y aceptaba las molestias como un intercambio razonable por la seguridad. Su miedo no era la pobreza en sí, sino la inestabilidad, esa que se colaba a través de un electrodoméstico roto o una reparación inesperada y se convertía en algo incontrolable. La casa en la que vivía era el resultado de años de moderación y paciencia. Cuando finalmente firmó los papeles, no fue una celebración, sino un alivio calculado. La estructura se encontraba en el límite de un barrio envejecido, con un diseño inconfundiblemente arraigado en los primeros años 60. Cimientos de hormigón grueso, techos bajos, pasillos estrechos y habitaciones dispuestas de una manera que reflejaba una época marcada tanto por el optimismo como por la paranoia. La casa se había construido cuando la gente creía que el futuro podía ser brillante, pero solo si se preparaban para las peores posibilidades. Ethan se había dado cuenta de esos detalles inmediatamente. Las paredes reforzadas, los extraños espacios de almacenamiento, la sensación de que la casa había sido diseñada para soportar más que el clima habitual. No era bonita en el sentido moderno, pero daba sensación de solidez, y la solidez le importaba más que la estética. Las primeras semanas viviendo allí estuvieron marcadas por una tranquila inquietud, la sensación de que la casa guardaba recuerdos que no le pertenecían. Por la noche, el silencio se sentía más pesado que en su anterior apartamento, presionándole como si las propias paredes estuvieran escuchando. Pero con el tiempo, esa inquietud se suavizó y se convirtió en familiaridad. La casa no se resistía a él, lo aceptaba tal y como él aceptaba sus defectos. Había peculiaridades que no podía ignorar. El cableado era antiguo y requería un cuidado especial. Las ventanas dejaban pasar el aire frío en invierno y el calor en verano. Los suelos crujían, no de forma dramática, pero sí persistente, como si la casa le recordara constantemente su antigüedad. Ethan abordó estos problemas de forma lenta y metódica, reparando lo que podía permitirse reparar y posponiendo lo que no. Cada mejora le parecía una inversión no solo en la estructura, sino en su propio sentido de permanencia. Y luego estaba el patio trasero. Desde el día en que se mudó, había sido la única parte de la propiedad que evitaba afrontar. A primera vista, parecía simplemente descuidado, pero cuanto más tiempo vivía allí, más le inquietaba. Un enorme árbol muerto dominaba el espacio, con sus ramas arañando hacia arriba como dedos esqueléticos. Sus raíces habían atravesado hacía tiempo el camino de hormigón, deformándolo en losas irregulares y amenazando el drenaje subterráneo. Cerca de allí, los restos de un viejo cobertizo de madera se inclinaban en un ángulo antinatural, y su techo se había derrumbado parcialmente, con las tablas ablandadas por décadas de humedad y descomposición. El suelo en sí mismo parecía irregular. En algunos lugares, se hundía inesperadamente, como si algo bajo la superficie se hubiera desplazado o cedido. Después de una lluvia intensa, el agua se acumulaba donde no debía, drenando lenta y desigualmente. Ethan se fijó en estas cosas, no como un propietario obsesionado con la perfección, sino como un hombre entrenado para reconocer los problemas estructurales antes de que se agravaran. Cada vez que miraba por la ventana de la cocina, sentía una opresión en el pecho, una silenciosa advertencia de que el jardín no solo era antiestético, sino potencialmente peligroso. Durante años, se dijo a sí mismo que podía esperar. Siempre había preocupaciones más urgentes. Una tubería con fugas dentro de la casa, un aumento en los gastos de servicios públicos, una reparación del coche que no podía posponerse. El patio trasero se convirtió en un problema que gestionaba sin pensar en él, un rincón de su vida que dejaba de lado en favor de la supervivencia inmediata. Pero evitarlo no borraba el riesgo, solo lo retrasaba. El punto de inflexión llegó gradualmente, no a través de un único acontecimiento dramático, sino a través de la acumulación. Una tormenta que hizo que las ramas cayeran más cerca de la casa que antes. Una nueva grieta en el camino de hormigón que se ensanchaba después de cada lluvia. Un sutil cambio en el suelo cerca de los cimientos que le inquietaba. Ethan comprendió perfectamente las implicaciones. Si las raíces seguían extendiéndose, podrían comprometer la estructura de la propia casa. Si el suelo seguía erosionándose, las reparaciones se volverían exponencialmente más caras. Empezó a ahorrar.
El proceso fue lento y deliberado. Ahorraba pequeñas cantidades siempre que podía, resistiendo la tentación de tocar ese dinero incluso cuando otras cosas requerían su atención. Hubo meses en los que los ahorros apenas crecieron, meses en los que gastos inesperados le obligaron a echar mano de lo que había ahorrado, pero persistió, impulsado por el conocimiento de que la inacción tenía su propio coste. Durante este tiempo, su relación con la casa se profundizó de formas que no había previsto. Ya no era solo un refugio o una inversión, era una extensión de su propia resistencia, un lugar que había conquistado con paciencia más que con suerte. Se encontró imaginando en qué podría convertirse el patio trasero, no en algo extravagante, sino seguro. Un terreno llano, un espacio despejado, sin amenazas ocultas. Cuando los ahorros finalmente alcanzaron una cantidad que hacía posible la acción, Ethan sintió que una cautelosa determinación se apoderaba de él. Sabía exactamente lo que quería y lo que no. Sin paisajismo ni proyectos, sin mejoras estéticas, solo la eliminación de los peligros y la estabilización del terreno. Abordó la tarea con la misma mentalidad con la que abordaba su trabajo, definiendo límites, estableciendo restricciones y preparándose para imprevistos. Cuando empezó a buscar contratistas, comparar precios y leer reseñas, sintió la tensión familiar de adentrarse en la incertidumbre. No se trataba de una simple reparación, era un enfrentamiento con la única parte de su casa que se había resistido a su control. Aún así, se recordó a sí mismo que evitar el problema solo lo empeoraría. La resistencia no significaba quedarse quieto, significaba elegir el momento adecuado para actuar. Cuando programó el trabajo, Ethan se había convencido de que estaba preparado. Creía que había tenido en cuenta los riesgos, los costes y las posibles complicaciones. No tenía ni idea de que el suelo bajo su patio trasero escondía algo mucho más allá de lo que su cuidadosa planificación podía anticipar. La casa, que parecía simplemente vieja y obstinada, esperaba en silencio para revelar una historia más profunda de lo que él jamás había imaginado. Y Ethan, un hombre que había construido su vida sobre la base de la precaución, se encontraba al borde de un descubrimiento que pondría a prueba todas las suposiciones que había hecho sobre el control, la estabilidad y la supervivencia. La decisión de enfrentarse finalmente al patio trasero no le produjo alivio. Llegó con una lenta y apremiante sensación de inevitabilidad, como si Ethan Walker hubiera llegado a un punto en el que quedarse quieto ya no era neutral, sino activamente peligroso. Desde la ventana de la cocina, el jardín parecía igual que todas las mañanas. Pero ahora que se había comprometido a actuar, cada detalle parecía más nítido, más insistente, imposible de ignorar. El árbol muerto dominaba el espacio como una acusación silenciosa. Su tronco era grueso y oscurecido por el paso del tiempo. La corteza se había agrietado y desprendido en algunos lugares donde el tiempo y el clima habían hecho mella. No habían aparecido hojas en sus ramas durante años. Sin embargo, seguía en pie, obstinado y hueco, como si se negara a reconocer su propia falta de vida. Las ramas se extendían hacia arriba y hacia afuera en patrones irregulares, proyectando sombras irregulares en el jardín cada vez que el sol estaba abajo. Con vientos fuertes, gemían y crujían, produciendo sonidos que inquietaban a Ethan de una manera que nunca pudo explicar del todo. No era exactamente miedo, sino la persistente sensación de que algo grande e inestable se cernía demasiado cerca de su casa. Las raíces eran el verdadero problema. Gruesas y retorcidas ramas de madera sobresalían visiblemente del suelo, agrietando la acera de hormigón que antes conducía limpiamente desde la puerta trasera hasta el otro extremo del jardín. El camino ya no era un camino, sino una serie de losas desiguales inclinadas en ángulos extraños. El agua se acumulaba entre ellas después de llover, filtrándose hacia abajo en lugares que Ethan no podía ver. Sabía lo suficiente sobre cimientos y drenaje como para entender lo que eso significaba. Las raíces no se detenían en la superficie, se extendían hacia afuera y hacia abajo, ejerciendo presión sobre todo lo que encontraban a su paso. Cerca de la valla se encontraban los restos de un cobertizo de madera, aunque llamarlo estructura era generoso. Se inclinaba pesadamente hacia un lado, sostenido más por la costumbre que por su integridad. Las tablas estaban hinchadas y blandas, cubiertas de musgo y descoloridas.
El techo se hundía hacia adentro, con las tejas curvadas y rotas, dejando huecos por los que entraban libremente la lluvia y los escombros. Cualquiera que fuera la función que había tenido el cobertizo, había caído en el olvido mucho antes de que Ethan se mudara. Ahora no era más que una estructura derruida, un peligro, a la espera del momento adecuado para derrumbarse por completo. El suelo debajo de todo ello era irregular de una manera sutil pero preocupante. Algunas zonas parecían firmes, mientras que otras se movían ligeramente bajo los pies, como si el suelo hubiera perdido su cohesión. Después de las tormentas, Ethan notó que el agua no se drenaba de manera uniforme. Se quedaba estancada en charcos poco profundos que tardaban días en desaparecer. En tiempo seco, se hacían visibles ligeras depresiones donde la tierra parecía haberse asentado. No se trataba de dramáticos socavones ni de derrumbes evidentes, sino de pequeñas irregularidades que sugerían que algo bajo la superficie ya no era estable. Durante mucho tiempo, Ethan había intentado convencerse de que se trataba de signos normales del envejecimiento de la propiedad. Las casas de esa época solían tener peculiaridades, y muchos propietarios vivían en condiciones mucho peores sin consecuencias. Pero también sabía que ignorar las primeras señales de advertencia era la forma en que los pequeños problemas se convertían en fallos catastróficos. Su instinto profesional, agudizado por años de mantenimiento de sistemas que solo se notaban cuando se rompían, le llevaba una y otra vez a la misma conclusión. El jardín no solo estaba descuidado, sino que estaba en peligro. Sin embargo, saberlo y actuar en consecuencia eran dos cosas muy diferentes. Durante años, Ethan había pospuesto el trabajo, no porque no fuera consciente del problema, sino porque no tenía margen. Cada dólar que ganaba ya tenía un destino. El pago de la hipoteca era siempre lo primero. Le seguían los servicios públicos, luego el seguro, el combustible, la compra y los costes lentos y constantes de mantener la casa en funcionamiento. Cada vez que surgía algo inesperado, un electrodoméstico desgastado, una reparación del coche, un aumento de los gastos de calefacción durante el invierno, eran los ahorros los que absorbían el impacto. Nunca quedaba suficiente para justificar la realización de un proyecto importante en el exterior, especialmente uno con tantas incógnitas. Y también había una vacilación más silenciosa y personal. El patio trasero representaba una especie de tensión sin resolver en la vida de Ethan. Dentro de la casa había hecho progresos, había arreglado problemas de cableado, reparado paredes, sustituido accesorios y poco a poco había impuesto el orden en un espacio que al principio le resultaba extraño. El patio, por el contrario, seguía siendo salvaje e inflexible. Se resistía a sus esfuerzos, a su presupuesto y a su sentido del control. Enfrentarse a él significaba reconocer que algunos problemas no podían gestionarse de forma gradual. Algunos exigían medidas decisivas y costosas. Así que esperó. Se dijo a sí mismo que, mientras el árbol se mantuviera en pie y el cobertizo siguiera en pie, el peligro era manejable. Evitaba caminar por ciertas secciones del patio. Mantenía la puerta trasera cerrada durante las tormentas, prefiriendo no ver las ramas balancearse demasiado cerca de la casa. Dirigía su atención a otras cosas, centrándose en la rutina del trabajo y en las mejoras interiores que le parecían más seguras y predecibles, pero el tiempo tiene una forma de presionar. Una noche de otoño, una tormenta azotó el barrio con más fuerza de lo habitual. El viento golpeaba la casa, la lluvia azotaba las ventanas y los truenos retumbaban en el cielo en largas y fuertes oleadas. Ethan yacía despierto, escuchando. Cuando un fuerte crujido resonó en el patio trasero, lo suficientemente agudo como para atravesar el rugido de la tormenta, sintió una descarga de adrenalina recorrer su cuerpo. El sonido fue seguido por un fuerte golpe sordo y luego silencio. Al amanecer salió a evaluar los daños. Una gran rama del árbol muerto se había roto y caído, aterrizando a solo unos metros de los cimientos. El suelo a su alrededor estaba desgarrado y revuelto, dejando al descubierto más raíces. El lugar le dejó inquieto. Esta vez, la advertencia había sido clara. Durante las semanas siguientes, Ethan notó otros cambios. La grieta en la acera de hormigón se había ensanchado notablemente. Una esquina del jardín parecía hundirse ligeramente después de cada lluvia. No eran cambios drásticos, pero eran acumulativos y reforzaban lo que él había estado tratando de evitar. La situación se estaba deteriorando
y esperar más tiempo solo aumentaría el riesgo y el costo final. Fue entonces cuando se comprometió por completo a ahorrar para la obra. Abordó la tarea de la misma manera que abordaba todo lo demás, metódicamente y sin ilusiones. Calculó una estimación aproximada de lo que podría costar la obra, basándose en los promedios locales, y luego añadió un margen, sabiendo que los proyectos al aire libre rara vez se ajustaban a las previsiones iniciales. Estableció un objetivo y comenzó a apartar pequeñas cantidades siempre que podía. Algunas semanas apenas se notaba. Otras semanas conseguía añadir un poco más. El progreso era lento, a veces frustrante, pero no dejaba de ser un progreso. Hubo contratiempos. Un aumento repentino de las tarifas de los servicios públicos le obligó a suspender las aportaciones durante un mes. Una pequeña reparación del coche agotó parte de lo que había ahorrado. Cada vez sentía la familiar frustración de verse retroceder justo cuando estaba cobrando impulso, pero se negó a abandonar el objetivo. El jardín se había convertido en un símbolo de algo más grande, una prueba de si era capaz de abordar un problema que exigía algo más que soluciones improvisadas. A medida que aumentaban los ahorros, también lo hacía su conciencia de la presencia del jardín. Se encontró estudiándolo más de cerca, observando patrones que antes había ignorado. La forma en que el terreno se inclinaba ligeramente hacia la casa en ciertas zonas, la forma en que la sombra de los árboles se proyectaba sobre los cimientos en diferentes momentos del día, la forma en que el cobertizo parecía inclinarse más con cada estación que pasaba. Estas observaciones no le reconfortaban, pero reforzaban su determinación. Cuando finalmente alcanzó una cantidad que le pareció suficiente para empezar, Ethan no lo celebró. En cambio, sintió una tensión cautelosa apoderarse de él, la misma sensación que experimentaba antes de emprender cualquier tarea importante con consecuencias a largo plazo. Sabía que no se trataba solo de quitar un árbol o limpiar escombros. Se trataba de recuperar el control sobre una parte de su hogar que se había mantenido obstinadamente fuera de su influencia. Comenzó a buscar contratistas durante sus descansos para almorzar y por las tardes. Evitó las grandes empresas con sitios web llamativos y promesas exageradas. En su lugar, buscó pequeños equipos independientes con una sólida reputación y precios claros. Leyó las reseñas con atención, prestando atención a los patrones más que a las quejas aisladas. Hizo preguntas detalladas cuando llamó, escuchando no solo las respuestas, sino también cómo se daban. La experiencia le había enseñado que la transparencia era más importante que el entusiasmo. Finalmente, encontró un equipo que parecía ajustarse a sus necesidades. Eran locales, prácticos y estaban dispuestos a asumir un alcance de trabajo limitado. Cuando el propietario vino a evaluar el jardín, Ethan le mostró la propiedad, señalando exactamente lo que había que hacer y lo que no. Dejó claro que su presupuesto era fijo y que no estaba interesado en ampliar el proyecto más allá de quitar el árbol muerto, desmantelar los restos del cobertizo y nivelar el terreno lo suficiente como para eliminar los peligros inmediatos. La evaluación fue breve pero exhaustiva. El propietario tomó medidas, examinó el árbol y sus raíces y observó el estado del suelo. No prometió milagros ni restó importancia a los retos. Cuando le dio el presupuesto, era lo suficientemente alto como para que Ethan se lo pensara 2 veces, pero no tan alto como para echar por tierra sus planes. Tras una noche de reflexión, Ethan aceptó. El contrato era sencillo y específico. Un día de trabajo, retirada del árbol, demolición del cobertizo, limpieza básica del terreno, sin jardinería, sin mejoras estéticas, sin extras. Ethan lo leyó 2 veces antes de firmar, asegurándose de que no hubiera cláusulas vagas ni compromisos abiertos. Necesitaba que fuera algo contenido, predecible y manejable. A medida que se acercaba el día previsto, Ethan sentía una mezcla de expectación e inquietud. Se recordaba a sí mismo que era un paso necesario, que abordar el problema ahora evitaría problemas mucho mayores más adelante. Aún así, una voz tranquila en el fondo de su mente le susurraba que el jardín se le había resistido durante años por una razón. Descartó ese pensamiento como una superstición, un subproducto del estrés y el cansancio. La víspera de la obra, se paró una vez más en la ventana de la cocina, mirando las formas sombreadas del árbol y el cobertizo bajo el tenue resplandor de la luz de la calle. El jardín estaba en silencio, inmóvil, sin dar ninguna pista de lo que había debajo de su superficie.
Ethan sintió el peso de la decisión asentarse por completo en su pecho. Mañana se rompería el suelo. Lo que se hubiera ocultado, intencionadamente o por casualidad, quedaría al descubierto. Se alejó de la ventana, sin saber que el hecho de enfrentarse por fin al jardín no solo cambiaría el paisaje detrás de su casa, sino que también abriría un camino hacia una historia mucho más profunda y trascendental de lo que jamás había imaginado. La mañana en que estaba previsto que comenzaran las obras llegó sin ceremonias, pero con un peso que Ethan Walker no podía sacudirse de encima. Se despertó más temprano de lo habitual, mucho antes de que la luz se deslizara sobre los tejados, y permaneció inmóvil durante varios minutos, escuchando el silencio de la casa. Había una sensación de expectación en el aire, no de emoción, sino de tensión constante que acompañaba a los momentos en los que la rutina estaba a punto de romperse. Este no era un día que pasaría desapercibido. El patio trasero, ignorado durante mucho tiempo y cuidadosamente evitado, estaba a punto de abrirse por fin. Para cuando preparó el café, el cielo había comenzado a palidecer y la oscuridad se había disipado, dando paso a un gris apagado. Ethan se quedó de pie junto a la encimera de la cocina y bebió lentamente, con la mirada fija una y otra vez en la ventana trasera. Afuera, el patio parecía igual, el árbol muerto seguía en pie como siempre, el cobertizo roto se inclinaba en silencioso desafío. Era difícil imaginar que en pocas horas el espacio se transformaría con ruido, movimiento e intrusión. Más difícil aún era imaginar que algo inesperado pudiera estar esperando bajo la superficie. El sonido de un camión que se detenía rompió el silencio, luego otro. Ethan dejó la taza y salió justo cuando el pequeño equipo de excavación comenzaba a descargar el equipo al borde de su entrada. Los hombres se movían con eficiencia, intercambiando breves gestos y asentimientos con la cabeza, mientras se preparaban para la jornada. Una excavadora fue bajada con cuidado de un remolque, y sus orugas metálicas se hundieron en el asfalto antes de rodar lentamente hacia el patio trasero. Las motosierras, palas, palancas y herramientas diversas fueron colocadas con cuidado. La escena resultaba extrañamente intrusiva, como si su espacio privado se hubiera transformado temporalmente en una obra que ya no le pertenecía exclusivamente. Ethan saludó al equipo y reiteró los límites del trabajo con la misma claridad y cuidado que había utilizado durante la fase de planificación. Volvió a explicar lo que necesitaba que se hiciera y lo que no. Los trabajadores no hicieron ninguna pregunta que sugiriera malentendidos. Escucharon, asintieron y le aseguraron que el alcance del trabajo estaba claro. Era una conversación que había ensayado mentalmente muchas veces, impulsado por el temor de que un solo malentendido pudiera dar lugar a costes o complicaciones inesperados. Cuando la excavadora finalmente se colocó en posición cerca del árbol muerto, Ethan retrocedió hacia la casa, dejando espacio para que el equipo trabajara. La primera mordida de la máquina en la tierra fue discordante. El sonido era más fuerte de lo que había previsto. Un rugido mecánico chirriante que vibraba a través del suelo y llegaba hasta las paredes de la casa. La pala excavadora rasgó la tierra alrededor de la base del árbol, desprendiendo terrones y dejando al descubierto gruesas raíces que se retorcían hacia abajo como extremidades enterradas. Cerca de allí, otro trabajador comenzó a cortar las ramas caídas, y el afilado silbido de la motosierra atravesó el aire lúgubre. A pesar del ruido, Ethan sintió una cautelosa sensación de satisfacción a medida que avanzaba el trabajo. El árbol que se había cernido sobre su casa durante años finalmente estaba siendo desmantelado pieza a pieza. Cada raíz arrancada, cada rama retirada, se sentía como la eliminación de una amenaza de larga data. El cobertizo siguió poco después. Su estructura debilitada ofrecía poca resistencia mientras el equipo lo desmontaba, cargando las tablas deformadas y las vigas podridas en la caja de un camión en pilas irregulares y desiguales. Con cada hora que pasaba, el patio comenzaba a parecer menos caótico, más abierto, como si se estuviera despojando de capas de abandono. Ethan observó desde la puerta trasera durante un rato y luego se retiró al interior para centrarse en sus propias tareas, comprobando el trabajo periódicamente. El ruido constante se convirtió en un telón de fondo más que en una molestia, un recordatorio de que por fin se estaba logrando algo tangible. Se permitió imaginar brevemente cómo estaría el espacio al atardecer.
Un terreno despejado, sin árboles, sin estructuras derrumbadas, solo una extensión más segura y manejable de su hogar. Era casi mediodía cuando el sonido cambió. Al principio Ethan apenas lo notó. La excavadora había estado cavando sin descanso alrededor del enorme sistema radicular, y los ruidos se mezclaban en un ritmo mecánico irregular. Pero entonces el tono del motor cambió bruscamente, y el familiar chirrido de las raíces al desgarrarse fue sustituido por un tono más agudo y hueco. Era un sonido que no pertenecía al suelo ni a la madera. Resonó de tal manera que la atención de Ethan se centró instantáneamente en el jardín. La excavadora se detuvo. Se produjo un silencio, solo roto por el zumbido de la máquina en ralentí y los sonidos lejanos del vecindario. Ethan salió al exterior, atraído por una repentina sensación de inquietud. El operador había salido de la cabina y estaba de pie al borde de la excavación, mirando hacia abajo. Otros dos trabajadores se encontraban cerca, intercambiando miradas de desconcierto. Por un momento, Ethan no pudo ver qué había causado la interrupción. El hoyo donde antes se encontraba el árbol se había vuelto más profundo y ancho, y la tierra a su alrededor estaba irregular y recién removida. Entonces lo vio. Bajo la tierra suelta y las raíces enredadas se había revelado algo plano y gris. Uno de los trabajadores bajó con cuidado al hoyo y se arrodilló, apartando la tierra con una pala de mano. Cuanto más despejaba, más definida se veía la superficie. Era hormigón, no los restos fracturados y desiguales de unos cimientos antiguos o de una losa desechada, sino una superficie lisa y uniforme con bordes limpios. Cuando el trabajador lo golpeó ligeramente con la pala, el sonido que produjo fue inconfundible, hueco, resonante, como si hubiera un espacio vacío debajo. Ethan sintió que se le oprimía el pecho. Se acercó, agachándose en el borde del hoyo para ver mejor. A medida que se iba quitando más tierra, se hizo visible una tenue veta metálica a lo largo de uno de los bordes del hormigón. Enmarcaba parte de la losa con deliberada precisión. No era algo vertido al azar o dejado sin terminar. Formaba parte de una estructura. El operador murmuró algo entre dientes e hizo un gesto al trabajador para que siguiera limpiando los bordes. Otro hombre se unió a él, ampliando con cuidado la zona expuesta. Cada golpe de la pala producía el mismo eco inquietante. El sonido parecía viajar a través del suelo, vibrando débilmente bajo los pies de Ethan. La confusión dio paso a la aprensión. La mente de Ethan barajó todas las posibilidades, ninguna de ellas tranquilizadora. Viejas fosas sépticas, servicios públicos enterrados, estructuras no autorizadas, peligros olvidados. Cada escenario conllevaba implicaciones de coste, responsabilidad y retraso. Era exactamente el tipo de complicación inesperada que había temido, el tipo que podía deshacer años de cuidadosa planificación en un instante. Sin embargo, junto con el miedo, algo más se agitó: la curiosidad. La losa se extendía más de lo que Ethan había pensado inicialmente. A medida que los trabajadores despejaban más tierra, su tamaño se hizo evidente. No se trataba de un elemento pequeño ni de un obstáculo aislado. Abarcaba una parte importante del jardín y desaparecía bajo tierra intacta por todos los lados. Uno de los trabajadores se alejó varios metros y volvió a golpear el suelo. Se produjo la misma respuesta hueca. Paso a paso fueron explorando la zona, trazando los límites invisibles a través del sonido. Ethan observaba, y su inquietud se convirtió en un temor silencioso. Sabía lo suficiente sobre construcción como para comprender que las grandes estructuras ocultas bajo las propiedades residenciales rara vez eran benignas. Significaban complejidad, significaban gastos, significaban decisiones que no estaba preparado para tomar. Aún así, el trabajo continuó. A medida que la excavación se ampliaba, algo metálico reflejó la luz cerca de una esquina de la losa. Estaba parcialmente oculto por tierra compactada y raíces, pero su forma era inconfundible. Una bisagra. Los trabajadores redujeron la velocidad y cambiaron a cepillos y herramientas más pequeñas. Con su instinto profesional en plena acción, trabajaron metódicamente, descubriendo el objeto poco a poco, hasta que emergió el contorno de una pesada trampilla de metal oxidado. La trampilla estaba cuidadosamente encajada en el hormigón. Su superficie mostraba las marcas del paso del tiempo, con el óxido desprendiéndose en parches para revelar el metal mate que había debajo. Restos descoloridos de pintura
Se aferraban obstinadamente a los bordes, lo que sugería que en algún momento había estado recubierta, tal vez para protegerla o disimularla. Unas bisagras gruesas la unían a la losa y un sellador endurecido recubría las juntas, agrietado, pero aún adherido como si se resistiera a desprenderse. Ethan sintió una extraña presión detrás de los ojos. El lateral de la trampilla despertó en él algo más profundo que el miedo, una conciencia instintiva de que este descubrimiento marcaba un punto de inflexión. Lo que quiera que hubiera debajo de esa puerta metálica había sido colocado allí deliberadamente, escondido a propósito. No eran escombros ni un accidente, era un umbral. La tripulación se reunió alrededor del pozo, hablando en voz baja. Su emoción estaba atenuada por la precaución, pero era evidente en sus movimientos y expresiones. Habían descubierto algo inusual, algo que iba más allá del alcance de su trabajo rutinario. El operador miró a Ethan, con el rostro serio, y señaló la escotilla. Ethan asintió lentamente, aunque sus pensamientos se aceleraban. Aún no entendía lo que estaban a punto de encontrar, ni cuánto alteraría la vida tranquila y controlada que había construido. Solo sabía que el suelo bajo su patio trasero había hablado por fin y había revelado un secreto que ya no podía permanecer enterrado. Mientras los trabajadores comenzaban a preparar las herramientas para abrir la trampilla, Ethan se quedó de pie al borde de la excavación, sintiendo el peso del momento sobre él. El ruido del vecindario parecía ahora lejano, amortiguado por la gravedad de lo que tenían ante sí. El jardín ya no era solo un problema que había que resolver. Se había convertido en una puerta de entrada a algo vasto, inquietante e irrevocablemente real. Lo que había estado oculto bajo su casa durante décadas estaba a punto de salir a la luz. Y Ethan, un hombre que había pasado su vida minimizando los riesgos, se encontró al borde de lo desconocido, incapaz de apartar la mirada. El aire alrededor de la excavación se sentía más pesado cuanto más tiempo permanecía Ethan allí, como si el propio suelo se resistiera a lo que estaba a punto de suceder. Los trabajadores se movían ahora con una lentitud deliberada, sustituyendo su ritmo anterior por una cautelosa atención. Ya no se trataba de un trabajo rutinario. La trampilla había cambiado la naturaleza del trabajo, transformando un simple proyecto en el patio trasero en algo indefinido y potencialmente grave. Antes de que nadie volviera a tocar la puerta metálica, el equipo se centró en estabilizar la zona. Se reforzó la tierra suelta a lo largo de los bordes del foso. Se colocaron tablas para evitar derrumbes y se recolocaron las herramientas para que nada se deslizara o cayera hacia adentro. El operador insistió en la precaución, no por miedo, sino por experiencia. Había visto suficientes descubrimientos inesperados a lo largo de los años como para saber que la prisa era la causa de los accidentes. Ethan apreciaba esta moderación. Reflejaba sus propios instintos, el impulso de detenerse y evaluar antes de comprometerse con una acción irreversible. Cuando los trabajadores finalmente volvieron a centrar su atención en la trampilla, a Ethan le llamó la atención lo deliberada que parecía su construcción. El hormigón que la rodeaba no estaba agrietado ni desmoronado, sino liso e intacto, como si se hubiera vertido con precisión y se hubiera dejado curar sin alteraciones. La puerta metálica era gruesa, mucho más pesada de lo que cabría esperar en el patio de una vivienda. Gran parte de su superficie estaba cubierta de óxido, pero se trataba de una corrosión lenta y uniforme debida al paso del tiempo, no del deterioro irregular causado por el abandono. Era metal que había estado protegido en su día, aislado de los elementos hasta que el tiempo lo desgastó. Uno de los trabajadores raspó la tierra que quedaba en los bordes, dejando al descubierto el contorno completo de la trampilla. Era rectangular, con proporciones medidas y deliberadas. Una tenue junta recorría su perímetro, rellena de sellador endurecido que se había agrietado, pero no se había separado por completo. Lo que quiera que hubiera debajo estaba destinado a permanecer cerrado, quizás de forma permanente. Ethan se agachó cerca del foso, con la mirada fija en la puerta. Sus pensamientos se aceleraron, pero ninguno de ellos se convirtió en una conclusión clara. Sintió la familiar presión de la responsabilidad apretándole el pecho. Era su propiedad. Fuera lo que fuera, ahora le pertenecía, junto con todas las consecuencias. Se preguntó brevemente si el anterior propietario sabía lo que estaba dejando atrás, si se trataba de un descuido o de un silencio deliberado.
Los trabajadores se prepararon para abrir la trampilla con cuidado. Deslizaron con cautela una palanca debajo del borde oxidado. El metal rozaba suavemente contra el metal. El sonido tensó a Ethan, un chirrido agudo que parecía demasiado fuerte en la tranquila tarde. Al aplicar presión, la escotilla resistió, sin moverse al principio, como si estuviera poniendo a prueba su determinación. Entonces se movió. El sonido que siguió no fue agudo, sino profundo y tenso. Un largo gemido que resonó desde debajo de la tierra. Las escamas de óxido se desprendieron y flotaron en el aire, reflejando brevemente la luz antes de volver a posarse en el foso. La escotilla se levantó lentamente, centímetro a centímetro, con renuencia, y sus bisagras protestaban con cada movimiento. El olor llegó a Ethan antes de que pudiera ver nada con claridad. Era seco y rancio, una mezcla de polvo, hormigón viejo y metal frío, el olor de un espacio que había estado aislado del mundo durante décadas. A medida que la abertura se ampliaba, la oscuridad se reveló bajo la puerta. No era la oscuridad superficial de un agujero en el suelo, sino algo más profundo, más absoluto. Uno de los trabajadores apuntó con una linterna hacia abajo, y el haz de luz atravesó la penumbra para revelar un pozo vertical revestido de paredes de hormigón liso. Una escalera metálica estaba atornillada firmemente a un lado, y sus peldaños estaban recubiertos de una fina capa de corrosión, pero aún así parecían sólidos. El pozo descendía más de lo que Ethan esperaba, unos 2, 5 o quizás 3 metros. La escalera terminaba en un pequeño rellano. Más allá, la luz revelaba el borde de un pasillo que se extendía en la oscuridad. Las paredes eran rectas y las esquinas afiladas. No se trataba de un pozo ni de un tanque. Era un pasadizo. Durante un momento, nadie habló. La escotilla abierta parecía mantener el patio en suspensión, como si el mundo de arriba estuviera esperando a que el espacio de abajo lo reconociera. Ethan sintió un sutil cambio en su interior, el reconocimiento de que este descubrimiento había traspasado una frontera. Lo que yacía debajo no era un accidente ni una idea de último momento. Era un mundo construido, deliberadamente oculto y cuidadosamente conservado. El operador rompió el silencio y explicó con calma que, antes de hacer nada más, alguien tendría que evaluar la estabilidad y la seguridad de la estructura de abajo, la calidad del aire, la integridad de la escalera y el estado de las paredes. No eran cuestiones que pudieran descartarse. Ethan escuchó, asintiendo con la cabeza, con la atención fija en la oscura abertura. Entendía la lógica, pero también sentía algo más personal agitarse en su interior. No quería que otra persona fuera la primera en entrar en ese espacio. La constatación le sorprendió. No era un hombre aventurero, ni buscaba el peligro, pero este era su hogar, su tierra, su responsabilidad. Permitir que otra persona entrara primero le parecía como renunciar a algo que no podía expresar con palabras. Quería verlo por sí mismo, comprender lo que se había ocultado bajo su vida sin intermediarios. El equipo preparó un arnés de cuerda como precaución. Bajaron brevemente un detector de gas para comprobar el aire. Las lecturas fueron normales. Los niveles de oxígeno seguros y la ausencia de gases tóxicos tranquilizadora. Uno de los trabajadores más jóvenes se ofreció a bajar primero, ansioso y curioso, pero Ethan negó lentamente con la cabeza. Él bajaría. El operador dudó, pero luego aceptó la decisión con un gesto mesurado. Ayudó a Ethan a ponerse el arnés, explicándole cuidadosamente cada correa y conexión. Le pasaron una linterna, cuyo peso se notaba en la mano de Ethan. Se volvió a probar la escalera, presionando firmemente cada peldaño para asegurarse de que aguantaba el peso. De pie al borde del pozo, Ethan se tomó un momento para estabilizarse. Era muy consciente de los latidos de su corazón, del murmullo silencioso de los trabajadores detrás de él, del cielo abierto sobre su cabeza. Luego se dio la vuelta y puso el pie en el primer peldaño de la escalera. El descenso fue más lento de lo que esperaba. Cada paso resonaba suavemente en el pozo. El sonido se propagaba hacia arriba y le llegaba en forma de débiles reverberaciones. A medida que bajaba, la luz del día se desvanecía, sustituida por el círculo concentrado del haz de luz de su linterna. La temperatura cambió de repente. El aire se volvió más fresco, más tranquilo. Era como salir de un mundo y entrar en otro, guiado únicamente por su propia determinación y la delgada línea de metal bajo sus manos. Cuando sus botas llegaron al rellano,
Ethan se detuvo. El hormigón bajo sus pies era liso y nivelado, sin escombros ni humedad. La escalera estaba firmemente anclada, con los pernos profundamente incrustados en la pared. Todo en la construcción denotaba intención y competencia. Centró su atención en el pasillo que tenía delante. El pasillo se alejaba del rellano, su longitud oculta por la oscuridad. Las paredes eran de hormigón sin interrupciones, con superficies cuidadosamente acabadas en lugar de vertidas de forma tosca. A lo largo de un lado, una serie de conductos metálicos discurrían paralelos al suelo, desapareciendo en las sombras. Las rejillas de ventilación estaban colocadas a intervalos cerca del techo, con aberturas limpias y sin obstrucciones. No se trataba de un refugio rudimentario excavado a toda prisa. Estaba diseñado. Ethan sintió un escalofrío, no por el frío, sino por lo que eso implicaba. Alguien había construido este lugar con conocimientos, recursos y un propósito claro. Habían elegido este lugar debajo de una casa normal y corriente, y habían hecho todo lo posible por ocultarlo. A sus espaldas, los sonidos del mundo exterior eran tenues, pero estaban presentes. Podía oír movimientos débiles arriba, el murmullo de voces distorsionadas por la distancia y el hormigón, pero esos sonidos le parecían lejanos, como si pertenecieran a otra vida. Dio un paso adelante hacia el pasillo. La luz de su linterna revelaba más detalles a medida que avanzaba lentamente. El suelo estaba limpio, cubierto por una fina capa de polvo que se había depositado sin ser molestado durante años. No había signos de filtración de agua, ni manchas, ni moho. El aire estaba seco, conservado. El espacio parecía más inactivo que abandonado, como si simplemente hubiera estado esperando. La mente de Ethan luchaba por conciliar lo que veía con la modesta casa de arriba. Este lugar no pertenecía a un cobertizo olvidado ni a un patio descuidado. Pertenecía a una escala de pensamiento diferente, una que anticipaba un aislamiento prolongado y la supervivencia. Después de dar varios pasos con cuidado, se detuvo y miró hacia la escalera. La abertura de arriba parecía ahora más pequeña, un rectángulo de luz pálida enmarcado por hormigón y sombras. Comprendió con una claridad que lo sorprendió que había cruzado un punto sin retorno. Aunque volviera a subir y sellara la trampilla, ese conocimiento permanecería. La casa que creía comprender había revelado una dimensión oculta, una que no desaparecería simplemente. Ethan se quedó en el pasillo, con la respiración lenta y controlada, el haz de luz de su linterna firme en la mano. Por encima de él estaba la vida que había construido con paciencia y moderación. A su alrededor había un mundo moldeado por el miedo, la preparación y el secreto. Aún no sabía a dónde conducía el pasadizo, ni qué contenía, pero sabía con certeza que el suelo bajo su casa ya no estaba en silencio. Se había abierto y lo invitaba a adentrarse más. Ethan dio otro paso adelante y luego otro, dejando que sus ojos se acostumbraran a la tenue luz de la linterna y a la geometría desconocida del pasillo. Las paredes de hormigón absorbían el sonido de tal manera que cada movimiento parecía deliberado, amplificado por el silencio. Cada pisada parecía resonar, no con fuerza, pero sí de forma persistente, como si el propio espacio reconociera su presencia tras un largo periodo de abandono. El aire era fresco y seco, sin rastro de humedad o descomposición. Ese solo hecho lo inquietaba. Cualquier cosa enterrada bajo tierra durante décadas debería haber mostrado signos de rendirse al paso del tiempo. Sin embargo, este lugar parecía intacto, conservado, a la espera. El pasillo era más ancho de lo que había pensado inicialmente, lo suficientemente alto como para no tener que agacharse y lo suficientemente amplio como para permitir el paso de equipos o suministros con facilidad. Las paredes tenían marcas tenues donde se habían instalado conductos con precisión, que discurrían rectos y nivelados a lo largo de un lado antes de desaparecer en el techo a intervalos regulares. Las rejillas de ventilación estaban empotradas en el hormigón. Sus bordes metálicos estaban deslustrados, pero intactos. Quienquiera que hubiera diseñado este espacio no se había limitado a excavar un refugio. Había planificado un sistema. A medida que Ethan avanzaba, el haz de su linterna reveló la primera puerta a la derecha. No era una simple puerta de madera o una endeble partición, sino una losa de metal reforzada encajada en un marco de hormigón. El pestillo era grueso, industrial, con el mecanismo rígido por el paso del tiempo,
pero aún reconociblemente funcional. Dudó un momento, escuchando los débiles sonidos que llegaban desde arriba y se filtraban por el hueco, convenciéndose de que no estaba completamente solo. Entonces extendió la mano y tiró del pestillo. La puerta se abrió con un leve sonido de resistencia. El metal protestó al moverse después de años de inmovilidad. La habitación que había detrás era pequeña, pero inconfundiblemente humana. Una cama metálica descansaba contra una de las paredes. Su fino colchón se había hundido hacia adentro. La tela estaba quebradiza y descolorida por el paso del tiempo. Cerca había una pequeña mesa. Su superficie estaba cubierta por una fina capa de polvo que dejaba entrever los contornos de objetos que habían sido retirados hacía mucho tiempo. Las formas eran sutiles, pero inconfundibles. La huella circular de una taza, la sombra rectangular de un libro o una herramienta. Las paredes estaban ahora desnudas, pero Ethan podía ver manchas más claras donde antes había habido algo pegado, quizás carteles o notas. La idea de que alguien había pasado tiempo allí, había vivido entre esas paredes, lo presionaba con una intensidad silenciosa. No era un lugar construido únicamente para esconderse, era un lugar destinado a ser habitado. En una esquina, había un armario estrecho entreabierto. Ethan se acercó con cautela y abrió la puerta. Dentro había restos de la vida cotidiana, despojados de su contexto por el paso del tiempo. Una taza de metal abollada, unos cuantos tarros de cristal vacíos con las tapas agrietadas, una pequeña navaja plegable con el mango desgastado por el uso. No eran objetos de riqueza o poder. Eran herramientas de supervivencia, elegidas por su funcionalidad más que por su valor sentimental. Dio un paso atrás, dejando que la habitación se asentara en su conciencia. Había una intimidad allí que lo incomodaba, como si estuviera invadiendo la resistencia privada de otra persona. Cerró la puerta con suavidad y continuó por el pasillo. La siguiente habitación era más grande y tenía un propósito claramente diferente. Las paredes estaban cubiertas de estanterías desde el suelo hasta el techo, cada uno de cuyos estantes estaba repleto de objetos cuidadosamente ordenados. Varias filas estaban llenas de latas de comida en conserva, con las etiquetas descoloridas, pero aún legibles en algunos lugares. Algunas tenían fechas de décadas atrás, escritas a mano con tinta oscura. Otras estaban selladas en envases sencillos, utilitarios y anónimos. Todo aquello despertó en Ethan algo parecido al asombro. No se trataba de acaparamiento, era preparación. A lo largo de una pared había cajas con herramientas envueltas en tela, protegidas contra el óxido y el desgaste. Llaves inglesas, martillos, destornilladores, sierras de mano y rollos de cuerda estaban asegurados con una meticulosidad que sugería una inspección regular, aunque esa inspección hubiera cesado hacía mucho tiempo. Cerca de allí, unos bidones metálicos que antes se utilizaban para combustible estaban vacíos pero limpios, y su presencia insinuaba que allí habían funcionado sistemas, luces que habían brillado y máquinas que habían zumbado suavemente de fondo. En un estante superior, Ethan vio objetos que tenían un peso diferente. Mapas doblados y sellados dentro de gruesas fundas de plástico estaban apilados junto a manuales de supervivencia y guías de campo. Cerca había un dispositivo de detección de radiación, con la carcasa agrietada pero intacta, y la aguja congelada en reposo. La presencia de ese equipo anclaba el búnker firmemente en una época particular de miedo y expectación. Era un lugar construido en respuesta a un mundo que se había sentido frágil e impredecible. Ethan se movió lentamente por la habitación, absorbiendo la magnitud del esfuerzo que representaba. La cantidad de tiempo, recursos e intención necesarios para reunir y mantener tal reserva era asombrosa. No era el trabajo de un propietario ocasional ni una obsesión pasajera. Era el resultado de años de compromiso enfocado, impulsado por la creencia de que el retiro y la preparación eran las únicas respuestas viables a lo que se avecinaba. Más allá del área de almacenamiento, el pasillo continuaba, curvándose ligeramente antes de revelar otra puerta reforzada. Esta se abría a un espacio de trabajo. Una pesada mesa ocupaba el centro de la habitación. Su superficie estaba cubierta de papeles amarillentos, pero sorprendentemente intactos. La sequedad del búnker los había conservado, protegiendo la tinta y las marcas de lápiz de la erosión de la humedad. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de carpetas, cuadernos y diagramas enrollados.
Ethan se acercó a la mesa y pasó el haz de luz de su linterna por las páginas dispersas. Estaban cubiertas de notas manuscritas, cálculos y bocetos. Algunos detallaban sistemas de ventilación, patrones de flujo de aire y refuerzos estructurales. Otros trazaban un mapa del propio búnker, habitación por habitación, con anotaciones que indicaban capacidades, usos y planes de contingencia. La letra era firme y precisa, obra de alguien metódico y disciplinado. Fue allí donde Ethan encontró los diarios. Estaban apilados ordenadamente, encuadernados con cubiertas sencillas, cada uno etiquetado con un año. Cogió uno con cuidado, sintiendo su peso en las manos. Las páginas crujieron suavemente al abrirlo, revelando densas líneas de escritura. Las entradas estaban fechadas y ordenadas, y narraban no solo la construcción del búnker, sino también los pensamientos y temores que lo habían impulsado. Aún no lo había leído en profundidad. La mera presencia de los diarios era suficiente para provocarle una oleada de inquietud. Ya no se trataba solo de una estructura física, era el registro de una mente moldeada por la ansiedad, la previsión y el aislamiento. Mientras Ethan permanecía allí de pie, el haz de luz de su linterna captó algo extraño en la pared del fondo. Una sección de hormigón parecía sutilmente diferente, con una textura ligeramente más lisa y unos bordes demasiado rectos para ser casualidad. Se acercó, agudizando su instinto profesional. Golpeó ligeramente la pared con el mango de la linterna. El sonido que le llegó era extraño, hueco, amortiguado, como si hubiera un espacio más allá. Una tensión silenciosa se apoderó de él. No investigó más, pero la implicación permaneció. Este búnker tenía capas, tanto literales como figurativas. Lo que había visto hasta ahora parecía solo la capa exterior. Cuando finalmente se volvió hacia la escalera, Ethan sintió el peso de lo que había descubierto, presionándolo por todos lados. El espacio debajo de su casa no era un sótano olvidado ni un refugio rudimentario. Era un mundo cuidadosamente diseñado, sellado con un propósito. Alguien había construido este lugar no solo para sobrevivir a una catástrofe, sino para soportarla solo, aislado de la superficie durante el tiempo que fuera necesario. Mientras subía por la escalera, con la luz de arriba cada vez más brillante a cada paso, Ethan supo que nada en su casa volvería a parecerle sencillo. La tranquila estabilidad que tanto le había costado mantener se había visto traspasada por la revelación de un pasado oculto, uno que exigía ser comprendido. El pasillo, las habitaciones, los diarios, todo apuntaba a una historia que llevaba décadas esperando ser descubierta. Y Ethan acababa de dar el primer paso. Ethan no regresó a la superficie inmediatamente después de descubrir los diarios. Permaneció en el espacio de trabajo, de pie junto a la pesada mesa, dejando que el peso del lugar se asentara en él. El búnker ya no parecía una estructura abstracta, escondida bajo su casa. Parecía habitado por una intención, por una mente que en otro tiempo se había movido por esas habitaciones con un propósito y una urgencia. El silencio que lo rodeaba no era vacío. Estaba saturado de un residuo de pensamiento. Dejó la linterna de modo que su haz iluminara la mesa y volvió a coger el diario superior. La cubierta no tenía ninguna marca, salvo un año escrito con pulcritud en una esquina. Cuando lo abrió, el papel opuso una ligera resistencia, pero luego cedió con un susurro seco. La letra en su interior era precisa y disciplinada, con líneas espaciadas uniformemente y márgenes respetados. No era la escritura frenética de un hombre en pánico. Era el trabajo de alguien que creía profundamente en el orden. Las primeras entradas eran metódicas y comedidas. Hacían referencia a tensiones internacionales, acontecimientos políticos y avances tecnológicos que Ethan solo reconocía vagamente por los libros de historia y los documentales. Las fechas estaban anotadas con cuidado. Las observaciones estaban redactadas en un lenguaje racional, como si el autor estuviera construyendo un caso, reuniendo pruebas de que el mundo se acercaba a un punto de ruptura. No había histeria en estas páginas, solo una acumulación constante de preocupación. A medida que Ethan pasaba las páginas, se dio cuenta de cómo el enfoque cambiaba gradualmente. Los acontecimientos mundiales dieron paso a consideraciones locales. Las discusiones sobre tratados y sistemas de armas se transformaron en cálculos de materiales, mediciones de terrenos y notas sobre técnicas de excavación. El búnker comenzó a tomar forma no solo como una estructura física,
sino como un concepto que nació primero en la mente antes de tocar la tierra. Las entradas se volvieron más detalladas, más personales, sin perder nunca su claridad. El escritor describió el proceso de obtención de hormigón, acero y componentes de filtración. Documentó los contratiempos y los ajustes, señalando dónde había que revisar los planes debido al coste, la disponibilidad o las limitaciones estructurales. Cada problema se abordó con paciencia y perseverancia. Al leerlo, Ethan sintió una extraña sensación de reconocimiento. Se trataba de un hombre que resolvía los problemas de la misma manera que él, desglosándolos, negándose a entrar en pánico, confiando en el proceso por encima del impulso. Pero bajo la precisión técnica, comenzó a surgir otra corriente. El tono cambió sutilmente al principio. Aparecieron referencias a otras personas, no como colaboradores, sino como obstáculos. Se mencionaba a los miembros de la familia de forma indirecta, omitiendo sus nombres o reduciéndolos a roles. El lenguaje se endurecía cuando aparecían en la página. Había indicios de desacuerdos, de intentos de disuadir al escritor de sus planes. Escribía sobre ser incomprendido, sobre que sus preocupaciones fueran descartadas como excesivas o irracionales. No describía discusiones a gritos ni confrontaciones dramáticas. En cambio, registraba la silenciosa erosión de la confianza. A medida que pasaban los años en los diarios, el mundo fuera del búnker parecía retroceder cada vez más. Las entradas se volvían cada vez más introspectivas. El escritor documentó disputas legales, relaciones tensas y una creciente sensación de aislamiento. Escribió sobre reuniones que terminaban sin resolución, sobre familiares que hablaban de dinero y herencias con más facilidad que de seguridad o preparación. Describió un momento en el que se dio cuenta de que las personas unidas a él por lazos de sangre no compartían sus valores ni sus miedos. Esta toma de conciencia pareció ser un punto de inflexión. A partir de ese momento, el búnker ya no se planteó como una contingencia, se convirtió en una necesidad. El lenguaje del escritor pasó de ser hipotético a declarativo. Escribió sobre el búnker como un lugar donde podía estar a salvo no solo de catástrofes externas, sino también de los fracasos de las relaciones humanas. Comenzó a describirlo como su refugio, su protección contra un mundo en el que ya no confiaba. Ethan sintió un nudo en el pecho mientras leía. El hombre que había construido este lugar no solo temía la guerra o los desastres, tenía miedo al abandono, a quedarse desprotegido por aquellos que deberían haber estado a su lado. El búnker no era solo un refugio, era una frontera, una línea trazada entre él y todos los demás. Ethan se adentró en la habitación, examinando las estanterías con más detenimiento. Ahora se dio cuenta de cómo la organización reflejaba la progresión de los diarios. Las primeras carpetas contenían planos y permisos. Las posteriores contenían inventarios, listas de suministros y planes de contingencia. Cerca del fondo de la habitación, detrás de una fila de carpetas cuidadosamente ordenadas, vio algo que se le había pasado por alto antes. El hormigón parecía más grueso, reforzado más allá de lo que requería la estructura. Se acercó para examinar la superficie. La textura era sutilmente diferente, más lisa, más uniforme. Años de trabajo en infraestructuras habían entrenado su ojo para detectar esos detalles. Pasó la mano por la pared, buscando juntas cualquier irregularidad que pudiera delatar una característica oculta. Cuando la golpeó suavemente con los nudillos, el sonido confirmó sus sospechas. Había espacio más allá. El descubrimiento le provocó una silenciosa oleada de adrenalina. No era una casualidad. Alguien había hecho un esfuerzo considerable para ocultar lo que había detrás de esa pared. Ethan cogió una palanca del almacén y volvió al lugar, trabajando con cuidado para no dañar el hormigón circundante. Le llevó tiempo y paciencia, pero finalmente se hizo visible una tenue junta, un contorno estrecho que trazaba la forma de un panel oculto. Cuando logró abrirlo, encontró un pequeño compartimento lo suficientemente profundo como para contener una caja metálica resistente. La caja en sí misma no llamaba la atención a primera vista. Era de color gris mate y pesada, sellada con un simple pestillo. Pero cuando Ethan la abrió, la importancia de su contenido quedó inmediatamente clara. En su interior había objetos de un valor inconfundible, monedas selladas en fundas protectoras, cuyas superficies brillaban débilmente bajo el haz de luz de la linterna.
pequeñas barras de metales preciosos envueltas cuidadosamente en tela. No estaban almacenadas de cualquier manera. Habían sido colocadas allí deliberadamente, separadas de los suministros generales, ocultas tras una capa adicional de protección. No se trataba de sobrevivir, se trataba de preservar. Ethan cerró la caja lentamente, con la mente a 1000 por hora. La existencia de este dinero sugería una previsión más allá de las necesidades inmediatas. El constructor había anticipado no solo soportar una catástrofe, sino salir de ella a un mundo en el que los recursos serían importantes. O tal vez había anticipado algo completamente diferente, un futuro en el que necesitaría proteger estos activos de aquellos que podrían reclamarlos. Esa posibilidad se hizo más clara cuando Ethan volvió a los diarios. Encontró entradas que hablaban abiertamente de disputas legales de familiares que habían intentado afirmar su control sobre los bienes y las finanzas de la familia. El autor describía un pleito que había terminado mal, profundizando la brecha entre él y aquellos que compartían su apellido. Escribió sobre ese día como una ruptura definitiva, un momento en el que decidió no confiar en nadie más que en sí mismo. Fue en un diario posterior donde Ethan encontró la carta. Estaba sellada dentro de un sobre grueso, con los bordes ligeramente amarillentos, pero intacta. En el anverso, escritas con la misma letra cuidadosa que los diarios, había unas palabras que dejaron a Ethan sin aliento. El mensaje era breve, directo e inequívoco. No estaba dirigido a un nombre, sino a una condición, a quien lo encontrara. Ethan se quedó de pie durante un largo rato antes de abrirlo. Se sentía como si estuviera ante el umbral de algo profundamente personal, algo que había sido escrito con intención y determinación. Cuando finalmente desdobló el papel, el peso de las palabras se apoderó de él inmediatamente. La carta era larga, pero su propósito estaba claro desde el principio. El autor hablaba de su vida, de sus miedos, de las decisiones que lo habían llevado a esconderse. Reconocía que había construido el búnker para sobrevivir en un mundo que creía al borde del colapso, pero también admitía que lo había construido para escapar de las decepciones de sus propias relaciones. Escribía sobre su familia no con rabia, sino con resignación cansada. Afirmaba claramente que solo se habían interesado por sus bienes cuando les convenía y que no deseaba que se beneficiaran de sus preparativos. En cambio, declaró su intención de dejar todo lo que había escondido en el búnker a quien lo descubriera, no como recompensa por el azar, sino como un acto deliberado de juicio. Escribió que la persona que encontrara este lugar probablemente sería alguien necesitado, alguien que hubiera invertido esfuerzo y cuidado en la propiedad de arriba, alguien que comprendiera el valor de la resistencia. Expresó su esperanza de que esta persona utilizara lo que él dejaba atrás con prudencia, no como un símbolo de codicia, sino como un medio de supervivencia y estabilidad. Ethan sintió una extraña mezcla de emociones al terminar de leer. Había incredulidad, por supuesto, y aprensión por las implicaciones de lo que ahora sabía, pero debajo de eso había algo más tranquilo y más inquietante: reconocimiento. El hombre que había escrito esta carta había construido su vida en torno al miedo y la preparación. Ethan había construido la suya en torno a la resistencia y la moderación. Sus caminos nunca se habían cruzado en la vida. Sin embargo, aquí estaban conectados a través de décadas por las circunstancias y la necesidad. Esta revelación alteró por completo la percepción que Ethan tenía del búnker. Ya no era solo una estructura oculta o una maravilla técnica. Era el testimonio de la decisión final de un hombre, una declaración hecha en soledad y sellada contra el tiempo. Los suministros, el dinero oculto, las puertas reforzadas, todo ello formaba un sistema diseñado no solo para proteger, sino para elegir. Ethan cerró la carta con cuidado y la devolvió a su lugar. Se quedó de pie en el centro del espacio de trabajo, rodeado por los artefactos del miedo y la previsión de otro hombre, y sintió que los límites de su propia vida comenzaban a cambiar. Este descubrimiento no podía deshacerse. Conllevaba consecuencias legales, morales y personales que aún no podía comprender del todo. Sabía con una certeza que se había instalado en lo más profundo de su ser que la vida tranquila que había trabajado tan duro para mantener estaba a punto de ponerse a prueba. El búnker no solo había revelado su existencia, sino también su propósito, y al hacerlo, había colocado a Ethan en el centro de una historia mucho más grande que sus cuidadosos planes. Cuando finalmente se dirigió hacia una escalera,
preparándose para regresar a la superficie, Ethan llevaba consigo algo más que conocimiento. Llevaba el peso de un legado que había estado esperando pacientemente a alguien dispuesto a adentrarse en la oscuridad y escuchar. Ethan salió del búnker a última hora de la tarde. Su cuerpo estaba agotado y su mente agobiada por un conocimiento que aún no podía organizar en algo parecido a una certeza. El cielo sobre el patio se había oscurecido hasta convertirse en un azul profundo y desigual, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer, indiferentes al revuelo que se desarrollaba bajo ellas. La escotilla abierta se abría detrás de él como una herida en la tierra. Ya no era un secreto oculto, sino una verdad expuesta que se negaba a ser ignorada. Los trabajadores habían asegurado la abertura lo mejor que pudieron para pasar la noche, reforzando los bordes y cubriendo la escotilla con material pesado para mantenerla oculta a la vista. Hablaban en voz baja entre ellos, su curiosidad inicial atenuada ahora por la gravedad de lo que se había descubierto. Ethan les dio las gracias y vio cómo sus camiones desaparecían por la calle, el sonido de los motores difuminándose en el zumbido habitual del barrio. Cuando desapareció el último rastro de su presencia, el silencio se sintió diferente al de antes, más pesado, cargado de expectación. Dentro de la casa, Ethan se movió por sus habitaciones familiares con una extraña sensación de desubicación. Todo parecía igual: el sofá desgastado, los accesorios cuidadosamente reparados, el modesto orden que había impuesto a lo largo de los años. Y sin embargo, nada de eso parecía intacto. El conocimiento de lo que yacía bajo sus pies había alterado su percepción del espacio. La casa ya no era solo un refugio que mantenía con disciplina y moderación. Era un umbral. Esa noche le costó conciliar el sueño. Ethan permaneció despierto, mirando al techo, con sus pensamientos dando vueltas sin cesar a lo que había descubierto. Los diarios, el dinero escondido, la carta, la intención deliberada del hombre que había construido el búnker. Instintivamente comprendió que este descubrimiento no podría permanecer en secreto por mucho tiempo. Demasiada gente había visto la excavación. Se habían planteado demasiadas preguntas. El mundo de la superficie tenía una forma de imponerse, especialmente cuando se trataba de secretos y valores. Su intuición resultó acertada antes de lo que esperaba. A la mañana siguiente, unos golpes secos en la puerta principal lo despertaron sobresaltado. Cuando la abrió, se encontró frente a dos funcionarios del departamento de bomberos local, acompañados por un inspector de seguridad del condado. Sus expresiones eran corteses pero firmes, y su presencia era tan formal que no dejaba lugar a dudas. Le explicaron que se había presentado una denuncia sobre una excavación no autorizada y una estructura subterránea potencialmente peligrosa. Necesitaban inspeccionar el lugar. El pulso de Ethan se aceleró, pero mantuvo la compostura. Los condujo a través de la casa hasta el patio trasero, donde la trampilla parcialmente oculta yacía bajo su cubierta temporal. Los funcionarios examinaron la zona con atención, intercambiando miradas y murmurando observaciones. El inspector hizo preguntas directas sobre lo que se había encontrado. Ethan eligió sus palabras con cuidado y describió el descubrimiento como una estructura subterránea abandonada construida por el anterior propietario. No mencionó los objetos de valor, los diarios ni la carta. Todavía no. El inspector le advirtió que podría ser necesaria una evaluación más detallada. Las estructuras subterráneas suponían un riesgo, dijo, tanto estructural como legal. Podría haber problemas de cumplimiento de la normativa, importancia histórica o seguridad pública. Ethan escuchó, asintiendo con la cabeza, sintiendo que las paredes de su vida cuidadosamente controlada comenzaban a cerrarse. Cuando los funcionarios finalmente se marcharon, se quedó solo en el patio, y el espacio abierto de repente le pareció expuesto en lugar de privado. La noticia no tardó en difundirse. Al mediodía su teléfono comenzó a vibrar con notificaciones. Al principio las ignoró, suponiendo que eran mensajes rutinarios o alertas automáticas. Cuando finalmente miró, se le hizo un nudo en el estómago. Un medio de comunicación local había publicado un breve artículo sobre el descubrimiento de una gran estructura subterránea debajo de una residencia privada. La foto que lo acompañaba, tomada desde un ángulo por encima de una valla, mostraba inequívocamente su patio trasero. En cuestión de horas, la calle se llenó de vehículos desconocidos. Los periodistas aparecieron en el límite de su propiedad, con cámaras en mano, gritando preguntas mientras se acercaban.
Ethan se retiró al interior, cerró la puerta con llave y sintió que el corazón le latía con fuerza. Había vivido su vida deliberadamente alejado de los focos, mezclándose con el entorno gracias a su tranquila fiabilidad. Ahora su casa se había convertido en un espectáculo. Su privacidad había sido arrebatada por la curiosidad y la especulación. Evitó las ventanas, silenció su teléfono e intentó estabilizar su respiración mientras las voces se propagaban a través de las paredes. La atención era implacable. Las preguntas volaban libremente, sin preocuparse por su incomodidad. ¿Qué tamaño tenía la estructura? ¿Qué antigüedad tenía? ¿Había objetos de valor en su interior? ¿Tenía pensado abrirla al público? Cada pregunta le parecía una violación, una intrusión en un espacio que nunca había pertenecido a nadie más. A medida que avanzaba el día, la situación se agravó aún más. Por la tarde, dos desconocidos se acercaron a su puerta. Eran una pareja de mediana edad, un hombre y una mujer, vestidos con elegancia y con un aire de superioridad que puso a Ethan inmediatamente en guardia. Se presentaron como parientes lejanos del anterior propietario de la casa. Dijeron que habían visto las noticias y creían tener derecho a reclamar todo lo que se hubiera encontrado debajo de la casa. Su tono pasó rápidamente de una pregunta cortés a una acusación. Hablaron de la herencia familiar, de la propiedad reclamada injustamente, de los derechos legales que prevalecían sobre la propiedad de Ethan. Exigieron acceso al búnker y a su contenido, con palabras llenas de sospecha. Ethan escuchó, con la mandíbula apretada, y se negó con calma, pero con firmeza. Explicó que la propiedad era suya y que cualquier discusión adicional tendría que pasar por los canales legales. El encuentro lo dejó conmocionado. Cuando finalmente se marcharon, lo hicieron con la promesa de que su abogado se pondría en contacto con él. Fieles a su palabra, al día siguiente llegó una carta formal, entregada por un mensajero. En ella se afirmaba que todos los objetos de valor descubiertos en el búnker pertenecían al patrimonio del constructor fallecido y debían ser entregados inmediatamente. La carta citaba estatutos oscuros, amenazaba con acciones legales y exigía acceso para hacer un inventario y retirarlos. La presión aumentó rápidamente. Los vecinos, que hasta entonces apenas habían prestado atención a Ethan, ahora encontraban motivos para merodear cerca de su propiedad, sin ocultar su curiosidad. Algunos se le acercaban con sonrisas incómodas y le hacían preguntas que rozaban la indiscreción. Otros cuchicheaban entre ellos, especulando abiertamente sobre lo que podría haber encontrado. Algunos insinuaron que el búnker podría extenderse bajo las propiedades adyacentes, sugiriendo que ellos también podrían tener derecho a reclamarlo. Ethan se sentía asediado. La casa que antes había sido su refugio ahora parecía un escenario bajo constante observación. Le costaba concentrarse en el trabajo, sus pensamientos se desviaban repetidamente hacia la carta, los periodistas, los parientes hostiles. Le costaba dormir y le temblaban las manos más a menudo de lo que le gustaría admitir. En los momentos de tranquilidad, su mente volvía a la carta que había encontrado en el búnker. Las palabras del hombre que lo había construido resonaban con cada vez más claridad. El rechazo deliberado de su familia, la intención explícita de dejarlo todo a quien encontrara el lugar. Ethan comprendía ahora por qué el constructor había hecho todo lo posible por ocultar su legado. Había previsto exactamente este escenario, la reaparición repentina de personas motivadas no por la conexión o la preocupación, sino por la oportunidad. Darse cuenta de ello endureció algo dentro de Ethan. No podía afrontar esto solo. Con renuencia y una sensación de vulnerabilidad que despreciaba, Ethan se puso en contacto con una abogada recomendada por un colega. La mujer con la que habló le escuchó atentamente, haciéndole preguntas precisas, con un tono tranquilo y mesurado. Aceptó reunirse con él en persona para revisar los documentos que había encontrado. Cuando llegó a su casa, la presencia de alguien que entendía el lenguaje del conflicto le proporcionó un pequeño alivio. Examinó los diarios y la carta con atención, y su expresión se volvió más concentrada con cada página. Le explicó que, aunque los documentos escritos a mano no eran testamentos tradicionales, podían tener un peso legal significativo, especialmente cuando demostraban una intención clara y estaban respaldados por registros coherentes. La batalla legal que siguió fue agotadora. Los familiares del constructor fallecido se multiplicaron y sus reclamaciones se hicieron más ruidosas y agresivas. Se presentaron mociones,
se prepararon contra argumentos. Los medios de comunicación continuaron rondando, ansiosos por novedades y controversia. Ethan se vio sometido a un escrutinio como nunca antes había experimentado, se cuestionó su carácter y se dudó de sus motivos. Sin embargo, a pesar de todo, las pruebas se mantuvieron. Los diarios documentaban años de planificación racional y toma de decisiones lúcidas. La carta expresaba un rechazo inequívoco de la herencia familiar y una elección deliberada de dejar el contenido del búnker a quien lo encontrara. El búnker en sí, sellado y olvidado, era innegablemente parte de la tierra que Ethan había comprado legalmente. El proceso judicial fue tenso y emocionalmente agotador. Ethan permaneció en silencio mientras se debatía sobre linajes, derechos y propiedad. Escuchó a los abogados debatir sobre el significado del legado y los límites del derecho de propiedad. Cuando el juez finalmente dictó sentencia, reconociendo la intención del constructor y afirmando el derecho de Ethan a lo que se encontraba bajo su casa, el peso que se le quitó de encima casi lo abrumó. La decisión no le pareció una victoria, le pareció una supervivencia. Los familiares salieron furiosos y derrotados de la sala del tribunal, y sus amenazas de apelación sonaron huecas ante la irrevocabilidad de la sentencia. Los periodistas se abalanzaron sobre él, pero Ethan se negó a hablar y se protegió detrás de su abogado. Regresó a casa esa noche con las piernas temblorosas, la mente entumecida y el cuerpo agotado. Poco a poco, la tormenta comenzó a amainar. Los periodistas se marcharon. Los vecinos volvieron a sus rutinas. Las cartas dejaron de llegar. El silencio regresó, vacilante y frágil, pero real. De pie una vez más en su patio trasero, mirando la trampilla sellada bajo el cielo tranquilo, Ethan comprendió que la batalla no había sido solo por la riqueza o la propiedad. Había sido por si se le permitiría honrar la intención de un hombre que, sin saberlo, lo había elegido como administrador de su último legado. El mundo había puesto a prueba la resistencia de Ethan de formas que nunca había imaginado, y él había aguantado. En las semanas que siguieron a la decisión del tribunal, la vida no volvió inmediatamente a la normalidad. Ethan comprendió que la normalidad no era algo que se recuperaba de inmediato una vez que se leía el veredicto en voz alta. Se reconstruía lentamente, de forma desigual, como una estructura reparada después de que los daños ocultos quedaran finalmente al descubierto. Primero la calle se volvió más tranquila. Las furgonetas de los medios de comunicación desaparecieron una a una, hasta que solo quedaron unas tenues marcas de neumáticos como prueba de que alguna vez habían estado allí. Los vecinos curiosos retomaron sus rutinas, sin quedarse ya junto a las ventanas ni detenerse en medio de la calle para mirar hacia su jardín. La casa exhaló como si se sintiera aliviada por dejar de ser un espectáculo. Ethan sintió el cambio con mayor claridad por las mañanas. Por primera vez desde el descubrimiento, se despertó sin una punzada de ansiedad en el pecho. El techo sobre él seguía siendo el mismo, con las leves grietas y la pintura vieja sin cambios, pero sus pensamientos ya no se aceleraban en cuanto abría los ojos. Se movía por la cocina con los mismos hábitos cuidadosos que siempre había practicado. Sin embargo, algo fundamental había cambiado. La disciplina que antes provenía únicamente del miedo, ahora tenía un trasfondo de elección. El búnker, ahora asegurado y protegido legalmente, se convirtió en una presencia que él reconocía en lugar de evitar. Después de consultar a ingenieros y especialistas, Ethan invirtió tiempo y dinero en reforzar su seguridad, instalando una ventilación adecuada, iluminación moderna y un acceso seguro. No se apresuró en el proceso. Cada decisión fue meditada y deliberada, respetando tanto la complejidad de la estructura como la gravedad de lo que representaba. No se trataba de un proyecto impulsado por la emoción o la codicia. Era una cuestión de responsabilidad. Cuando bajaba al búnker ahora, se sentía diferente a aquel primer descubrimiento que le había dejado sin aliento. El espacio ya no le oprimía con incertidumbre. Los pasillos estaban suavemente iluminados, las paredes de hormigón limpias y sólidas. El silencio ya no era opresivo, sino contemplativo. Se movía lentamente por la habitación, a menudo deteniéndose sin una razón clara, simplemente dejando que la atmósfera se asentara a su alrededor. Pasaba horas leyendo los diarios en su totalidad, sin hojearlos, sin apresurarse. Aprendió los ritmos del constructor, sus ciclos de confianza y duda,
su meticulosa planificación interrumpida ocasionalmente por pasajes de silenciosa desesperación. Leyó sobre el momento en que se terminó la construcción, sobre el extraño vacío que siguió cuando los preparativos ya no podían distraerlo de la soledad. Leyó sobre los días que pasó bajo tierra, probando sistemas, ensayando la supervivencia, y las noches que pasó escuchando el mundo de arriba, esperando una catástrofe que nunca llegó. Lo que más impactó a Ethan no fue el miedo que había llevado al hombre a construir el búnker, sino la esperanza que se escondía debajo. El constructor creía que la preparación era importante, que la disciplina podía preservar la dignidad incluso en el aislamiento. Y cuando se dio cuenta de que su propio futuro terminaría sin testigos ni herederos en los que confiara, decidió no dejar que el trabajo de su vida se disolviera en resentimiento. Decidió transmitirlo. Ethan entendió esa elección más profundamente de lo que le gustaba admitir. Con la orientación de profesionales financieros, liquidó solo una pequeña parte de lo que había estado escondido bajo su casa. El dinero se manejó con cuidado, discretamente, a través de canales legítimos. Pagó su hipoteca en su totalidad, sin fanfarria, pero con una sensación de cierre. Los cálculos mensuales que antes habían definido su vida perdieron su control. Se ocupó de las reparaciones que había pospuesto durante mucho tiempo, actualizó el cableado, reforzó los cimientos y sustituyó las ventanas que nunca habían cerrado bien. Cada mejora le parecía menos un capricho y más una forma de restablecer el equilibrio. No dejó su trabajo. La idea se le pasó por la cabeza brevemente, pero la descartó. Su trabajo seguía siendo importante para él. Le daba estabilidad, le recordaba quién era antes del búnker, antes de las cámaras y los tribunales. Pero se permitió cambios que antes había considerado imposibles. Redujo ligeramente sus horas de trabajo. Se tomó tiempo libre sin sentirse culpable. Dejó de medir su valía por la cantidad de tensión que podía soportar. En el estudio del búnker, Ethan creó algo nuevo. Limpió la mesa en la que el constructor había escrito, conservando su superficie en lugar de sustituirla. En las estanterías, ordenó con cuidado los diarios y los objetos personales, no como una exposición para los demás, sino como un reconocimiento privado. Guardó la carta en una caja protectora, con sus palabras ahora grabadas en su memoria, tanto como en la página. Una tarde, meses después de que la tormenta finalmente pasara, Ethan descendió solo al búnker. A medida que la luz del otoño se desvanecía en la superficie, la casa estaba en silencio. El vecindario se sumió en su familiar silencio. Caminó lentamente por el pasillo y entró en el estudio, donde el suave zumbido de la ventilación reemplazó el silencio que antes dominaba el espacio. Se sentó en la silla que probablemente había utilizado el constructor, sintiendo su sólido peso bajo él. Por primera vez, trajo su propio cuaderno. Las páginas estaban en blanco, y su vacío le intimidaba de una manera que no había esperado. Apoyó las manos sobre la mesa y permaneció inmóvil durante un largo rato, escuchando su respiración, sintiendo la presencia del lugar. Entonces comenzó a escribir. Escribió sobre el descubrimiento, sobre la conmoción que le causó la apertura de la escotilla y el mundo que se revelaba bajo ella poco a poco. Escribió sobre el miedo que siguió, las batallas legales, la invasión de la privacidad, la tentación de retirarse y esconderse. Escribió sobre la resistencia, no como una carga, sino como una práctica que había moldeado toda su vida. Escribió sobre el hombre que había construido el búnker, sobre cómo el miedo lo había llevado a esconderse bajo tierra, pero la esperanza había guiado su decisión final. Ethan escribió no para preservar instrucciones o planes de contingencia, sino para dar testimonio. Escribió porque ahora entendía que la supervivencia sin sentido era solo media vida. El búnker había nacido del miedo al futuro, pero había perdurado lo suficiente como para convertirse en algo completamente diferente. Un puente entre dos vidas que nunca se encontrarían, pero que se entendían completamente. Cuando cerró el cuaderno, sintió una sensación de paz que nunca antes había experimentado. El búnker ya no le parecía una cicatriz oculta bajo su casa. Se sentía integrado, reconciliado. El hombre que lo había construido ya no era solo un nombre en los diarios o una presencia en hormigón y acero. Era una voz que había atravesado el tiempo y había recibido respuesta. Mientras Ethan subía la escalera de vuelta al aire nocturno, las estrellas de arriba le parecían más cercanas, más nítidas, más reales. El patio estaba tranquilo, ahora nivelado,
los peligros eliminados, el suelo finalmente en reposo. Se quedó de pie un momento, mirando su casa, ya no viéndola como una estructura frágil que tenía que defender contra el colapso, sino como un lugar que había absorbido la historia y aún se mantenía en pie. Su vida nunca volvería a ser sencilla, pero ya no era necesario que lo fuera. La estabilidad había adquirido un nuevo significado, uno que no se basaba únicamente en la precaución, sino en la confianza. Confianza en que la resistencia podía conducir a algo más que a la supervivencia. Confianza en que el miedo no tenía por qué ser el arquitecto definitivo de una vida. Bajo sus pies, el búnker permanecía sellado y seguro, no como un refugio del mundo, sino como un recordatorio de lo que podía perdurar cuando una persona decidía dejar atrás algo significativo. Y por encima de él, en la tranquilidad de un barrio normal, Ethan Walker seguía viviendo, llevando adelante ese legado, no con miedo, sino con determinación. Si esta historia te ha enganchado hasta el final, asegúrate de suscribirte para no perderte lo que viene después. Ya hay nuevas historias en camino y la próxima puede ser aún más inesperada. Comparte este video con alguien a quien le gusten los descubrimientos impactantes y las verdades ocultas. Y dime en los comentarios dónde lo estás viendo.